Tenemos en el estudio a Nezaret Castillo. Él es cantante de música cristiana. Estaba con nosotros. Estaba hace unos días con Panchito de Pierola y bueno, luego hemos conversado con él para que venga a visitarnos. Hola, Nezaret, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Gracias por invitarme a estar aquí en este espacio. A ver, tú eres el chiquito ese que decía... con el pecado de la concupiscencia. Ese, ¿verdad? De Pariente del Mono y todo A mí me eso. encantaba, de verdad. A mí me encantaba verte. O sea, no me acuerdo si yo ya era creyente o no. Creo que no me acuerdo. Yo soy creyente hace 14 años. Ok. Sí, 14, pero no sé si tú... ¿Qué edad tienes tú ahorita? 32. Bueno, seguramente sí no era creyente cuando te veía, pero igual me llamaba mucho la atención. O sea, como decimos yo estaba en televisión en ese tiempo y como decimos en televisión, era muy jalador verte. Sí. O sea, era muy como que te jalaba el ojo, ¿no? Aun cuando uno no era cristiano, jalaba el ojo a un niñito que estuviese predicando de esa manera y con ese ímpetu y además con sentido, ¿no? No es que hablaba el niño tontería, sino que había pulpa, ¿no? Entonces era interesante. Mira, tenemos un informe, es un informe, ¿verdad? El que hemos preparado, sí, un pequeño reportaje. ¿Te parece si lo vemos? Y a raíz de eso hay varias cosas que quiero preguntarte sobre tu testimonio, sobre lo que estás haciendo ahora, porque entiendo que te estás dedicando a la música. Sí. Y entiendo además que estás formando una familia. Sí. Entiendo que estás congregando y entiendo que estás, como todos, en una lucha con el mundo, ¿verdad? Porque Así todos es. estamos alrededor, incluso la música o las comunicaciones, estamos permanentemente rodeados de Sí. cosas que huelen a mundo. Entonces quiero preguntarte por eso. Pero veamos el informe primero y luego vamos con todo lo demás. Adelante. ¡Yo no soy pariente del mono! ¡A mí me creó Dios en el vientre! En los años 90, una voz insólita rompía el silencio de los templos y estadios en Paiján, Perú. Era la de Nezaret Castillo Rey, un niño de apenas 3 años que con traje, Biblia y una asombrosa seguridad predicaba la palabra de Dios como si su púlpito fuera su cuna. Sus pequeñas manos gesticulaban con fervor, pero su voz madura, firme, encendida, asombraba a todos. Tengo que decirte la verdad, aunque te duela, porque esta verdad, que es la medicina para tu vida, te curará, te librará, te sanará y te salvará tu alma. Según contó su padre a varios medios, el nacimiento de Nezaret fue anunciado en un sueño, donde Dios se le apareció y le prometió un hijo que llevaría su mensaje por el mundo. También le dio el nombre Nezaret, que significa el enviado de Dios. A los 6 años, mientras otros niños recién aprendían a leer, Nezaret llenaba auditorios y salía en televisión. No piensen que el matrimonio es un contrato o es un negocio de 2, de 3 o 4 años. No. El matrimonio es para toda la vida, para toda la vida, para toda la vida. En Perú, en Estados Unidos, en toda América Latina, era conocido como el niño predicador. Su imagen se repetía en programas religiosos, inspiraba fe, devoción y asombro. Luego terminó el colegio, vivió una adolescencia fuera del foco y poco a poco desapareció de la popularidad. Amor llegó a mi vida y me enseñó que todo es mejor cuando a mi lado tú conmigo estás. Todo es mejor. Entonces ocurrió algo inesperado, la música llegó. No como espectáculo, sino como una vía de expresión. Ya no realizaba sermones en público, sino escribir desde lo vivido. Con una guitarra sobre las piernas, Nezaret empezó a componer. Hoy predica con su música y canta desde el corazón. Sus canciones reflejan la búsqueda a Dios. Habla de esperanza, de amor a Dios, pero desde otro lugar, uno más íntimo, más humano. Actualmente está casado y vive con Karen, su esposa, y comparte su música en redes sociales. Allí lo siguen quienes lo recuerdan de niño y también quienes lo descubren ahora convertido en cantautor cristiano. Contigo tengo todo. Contigo la esperanza. Nezaret, ¿qué edad tenías ahí? 7 años. 7 años. Sí. ¿Y quién te enseñó eso? ¿Quién te había enseñado a hablar así? Mis papás eran predicadores de jóvenes. Y la primera imagen que yo tuve de mensajes de predicadores fueron ellos.
Y esa fue como que el primer ejemplo de Ya, pero a seguir. la forma de la predicación es una predicación muy de tipo G. Ávila, ¿no? Muy, Sí, muy así, muy sí, efervescente, sí, sí, ¿no? sí. Ellos tenían ese estilo. Mi papá predicaba de esa manera, mi mamá también predicaba de esa manera. Y G. Ávila en ese tiempo, que era el Claro, más fuerte, sí, claro. era como que el referente para nuestra familia. Sí. Sí. Bueno, pues genial, a mí me parece genial. Yo no provengo de ese lado de tipo Ok. de predicación. Yo soy un reformado, así que nosotros somos así medio más callados, ¿no? No, genial. Pero me llama mucho la atención. Sí, Entonces, sí, a ver, ¿y era consciente? O sea, ¿a los 7 años se puede predicar de manera consciente, decir todo eso? ¿O era como, repito lo que he escuchado? Mira, mi grado de conciencia a esa edad era de entender que lo que hacía, lo hacía para Dios. Ajá. Y era feliz haciéndolo. O sea, yo me sentía Pero contento. no había un entendimiento de doctrina, Un digamos, entendimiento profundo. profundo, doctrinal, todavía no, porque Claro, yo era un 7 niño, años, claro, obviamente. era no, un no. niño, Sí, entonces claro. hay cosas Ni que... el cerebro está formado como para hacerlo. Claro. Hay cosas que ahora entiendo más que cuando era niño, ¿no? Ahora, pero era feliz disfrutando lo que hacía, me gustaba hacerlo. Con el paso del tiempo me fui encariñando más con el servicio a Dios, la prédica, la palabra. Fue una época, yo veo los videos y yo tengo recuerdos nostálgicos que me llenan de mucha emoción y alegría, porque yo recuerdo que bajaba de predicar con mis carritos en el bolsillo. Y bajaba de predicar carritos que yo guardaba en el bolsillo. Carritos, canicas, algo así. Claro, o sea, los carritos de Hot Wheels. Ok, sí, claro. Y bajaba a jugar en los camerinos, o sea, tengo esos recuerdos. Ahora, ¿cuántos años duró ese rush de predicaciones así como estas? A la edad de 15 años ya hubo como que una especie de cambio en mi manera de dirigirme a la gente, ¿De mi ser? manera de hablar. No, quizá no de ser, porque siempre me considero una persona como que con eufórica, pero como que hubo O sea, extrovertida. extrovertida claro. mi forma de ser, pero hubo un cambio en cuanto a esa forma de dirigirme a la gente, que a veces tengo chispazos así cuando predico, porque yo predico hasta la actualidad, pero como a los 15 por ahí comenzó a minorar todo eso un poco. ¿Vergüenza? No vergüenza, sino como que... Porque puede pasar que los chicos Sí, lo sí. hacen de niñitos porque no tienen vergüenza, pero ya con la adolescencia te da un poquito más, Sí, como sí, decimos, sí. derroche, ¿no? Como que no tanto como roche, porque siempre me considero un tipo extrovertido. O sea, siempre me ha gustado ser alegre y ser bien animoso, pero quizá influyó mucho la temporada en cuando de adolescente me comenzaron a hacer bullying por el internet, por esto de las prédicas, mucha gente que me hateaba hasta el día de hoy, y quizá eso como que un poquito como que me entristeció en esa parte a mí, y traté como que de darle por otro lado, por otro sentido. Fue Ahora, una temporada muy difícil, sí. Ahora, de eso quiero hablar, del hate. ¿Cómo fue recibir hate a los 14, 15 años? Fue muy difícil. Hate es para mis hermanos que no son millennials. Hate es el odio, ¿verdad? Las muestras de agresión, los ataques. Exacto, de los enemigos. Los trolls. Los ¿verdad? trolls, exactamente. Fue muy difícil, porque yo recuerdo que llegaba de las campañas evangelísticas a mi cuarto de hotel a llorar. Porque mis papás, o sea, me cuidaron muchísimo hasta cierta etapa, pero en casa teníamos una computadora y ya yo tenía acceso al Messenger que había en ese tiempo, y revisaba los mensajes, y eran puros mensajes como que de odio. Pero no entiendo, ¿no eran de cristianos, o sí? Eran de cristianos también. ¿Pero qué decían? Que ya pasaste de moda, Dios no está contigo, se acabó. O sea, yo era un adolescente ya. Entonces, a mí como que me chocaba y me afectaba todo eso. Y a esa edad, para mí, me costaba entender lo que Jesucristo dijo, ¿no? Seréis maltratados, vituperados, ¿no? Por causa mía. Entonces, a mí me afectó todo eso, me afectó muchísimo. ¿Qué es muchísimo? Para la gente que no sabe. Llegar de cada campaña a hacerle muchas preguntas llegar a Dios. muchísimo al punto de decir, ya no quiero hacerlo más. Ya no quiero hacerlo más, quiero tirar la toalla. ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo estoy haciendo algo literalmente bueno para Dios y para el pueblo de Dios, ¿por qué esto me afecta? ¿Por qué esto trae consecuencias negativas hacia mi vida?
No le hago mal a nadie. Bueno, en ese momento, si yo te hubiese conocido, ¿sabes qué cosa te hubiese dicho? Bienvenido al club. Es lo que Porque entiendo eso ahora. Es ser cristiano. Eso es ser cristiano. El ser cristiano no es bonito, qué bacán, te felicito ser Sí, cristiano, sí, etcétera. sí, No, sí. el ser cristiano es recibir palo. Recibir En palo. algún momento, o sea, ser odiado por el mundo. Exacto, como exacto. El Señor, como el mundo odió al Señor, ¿verdad? Exacto, por eso te digo, a esta edad ya lo entiendo plenamente y me he familiarizado. No quiero decir de que no tengo gente que me lanza odio a cada momento. Hasta el día de hoy tengo los comentarios, hay mucha gente que no está ya, me odia constantemente, pero ya es algo como que ya puedo lidiar y lo entiendo a la luz de la palabra, ¿no? La palabra dice que por mi causa seres vituperiados o odiados, y ya yo entiendo eso y por amor al Señor, bienvenido sea. Amén. Ok, vamos a llegar a hablar de tu situación actual. Eres un cantante cristiano, acabas de estrenar un nuevo disco. Álbum. Un nuevo álbum. No sé si en el tiempo de ahora corren los álbumes con todas las redes sociales o si sacan, creo que sacan ahora canción por canción. Me vas a explicar porque yo soy medio ignorante Dale, de ese dale. asunto, no lo conozco, no es lo mío, ¿no? Pero Dale. quiero que me expliques. Pero para llegar a ese punto quiero ir poco a poco, porque tenemos Sí. un poquito de tiempo, así que quiero llegar. Ujú. Nezaret, tú eso me dices que ocurre a los 15 años, o sea, hay una especie de clic, de Sí. bisagra que se Sí, mueve sí, sí. y cambia un poco algunas cosas Sí. que tenías ahí. ¿Y dejas de predicar? Continúo predicando la palabra de Dios, pero ya no tan seguido, tan recurrente como lo hacía cuando era niño. Claro, porque tú estuviste con Chayanne, Claro. has ido a Univisión. Sí. habías Telemundo estado en y- Telemundo. O sea, Exacto. eras, la verdad, personaje en Francisco, en Don Francisco, ¿no? Sí, en ese sí. tiempo cuando había Sábado Gigante que se llamaba. Claro. Ok, ¿de un momento a otro eso acabó? ¿O acabó paulatinamente? Acabó paulatinamente porque el boom del niño predicador, o sea, tuvo una época de apogeo Hasta que increíble. dejaste de ser niño, pues. Hasta que se acabó lo del niño y pasé a la etapa de adolescente. Y continué predicando, pero paulatinamente eso fue como que en descenso y en descenso, ¿no? Hasta los 15 años. Pero yo continuaba predicando. Y después de eso decidiste hacer una carrera como cantante. ¿Por qué no como pastor? ¿Por qué no como predicador, así como... Porque fíjate que... Porque ese era el perfil, más o menos, ¿no? Sí, ese era el perfil, pero fíjate que la música siempre, sin despreciar lo otro, obviamente. No, y quizá esté mal hecha mi pregunta también, Claro. porque lo de pastor no es que yo lo elijo, es un don que te da el Señor. Exacto. No cualquiera que le dicen es pastor va a ser pastor. ¿no? Exacto, O no exacto. debería ser así. Claro, y es una idea que quizá no he descartado, pero todavía no siento fuerte en mí ese llamado, como tú lo dices. Pero la música siempre ha sido parte de mi vida. O sea, yo vengo de familia de músicos. Mis tíos, mi papá, mi mamá tocan la guitarra, piano, cantan. Entonces la música siempre ha sido parte de mi vida. Es más, antes de que yo comience predicando, como me conozcan como el niño predicador, me conocieron como el niño cantor. O sea, ¿Cómo yo- así? O sea, yo comencé cantando realmente en mi pueblo, antes de predicar. ¿Pero cuál es? Se llama Paiján. Ah, qué bonito. Claro, yo conozco Paiján. ¿Cómo no? Claro, Sí. es el valle. Y yo comencé cantando ahí. Habían conciertos que hacían, eventos, actividades artísticas con niños con talentos. Y yo participaba en muchos eventos. Y yo comencé cantando. Entonces la música siempre me ha gustado. Entonces cuando ya descubro que puedo sacarle provecho a esta, en el buen sentido de la palabra, o sea, explotar este talento que Dios me regala también a mí, comienzo a involucrarme más en la música. Me conozco con la que era mi esposa y ella me ayuda mucho en esto porque yo le digo, mira, a mí me gusta cantar cuando éramos novios y ella es administradora de profesión y le digo, mira, quiero cantar, quiero grabar videos, quiero hacer esto. Tú eres administradora, ayúdame en esto, planifiquemos juntos y él me ayudó. Ella tuvo gran parte, gran importancia en esta temporada de mi vida. Y comenzamos a hacer música, a grabar videos, a hacer algunos covers. Y luego ya vinieron las canciones propias. ¿Esa fue la época en la que te quisieron secuestrar? No, la época que me hicieron secuestrar fue cuando era niño. ¿Cómo es eso? Estaba en primaria. En primaria y me quisieron secuestrar. En ese tiempo estaba de moda Por los lo secuestros. por lo famoso Por lo que era. famoso. Y la gente pensaba que tenía mucho dinero. Y secuestraron a otro niño. ¿Y ahí qué pasó? A ver, ¿cómo fue eso? Lo que pasa es que secuestraron a un niño. ¿De dónde? ¿De tu colegio? De mi colegio, pensando que era yo. Y Perdón, tranquilo. ¿Cómo lo secuestraron?
saliendo del colegio, Ok. lo encontraron a él con un grupito Ok, de le amigos. habían hecho un reglaje, seguro. Seguramente. Ok. Ya lo habían estado ya analizando, viendo. Y lo encontraron con un grupito de amigos y se equivocaron porque el niño era un poco parecido físicamente a mí. Entonces lo encontraron y lo subieron. ¿Cómo lo arrancharon? Lo arrancharon, lo metieron. Dentro del grupo de niños. Sí, y lo metieron al taxi. Y cuando estaban camino con él, ya no sé qué hacerle, sabe Dios. Y ¿tú eres Nezaré? Y él dijo que no, yo no soy Nezaré. Y lo bajaron a mitad y lo botaron. Eso fue cuando yo era niño todavía. Se equivocaron. A Dios gracias que no pasó y te conmigo. preguntaron, obviamente la noticia debe haber corrido como la pólvora. Te Sí. enteraste, se enteró tu papá. ¿Y qué pasó? Me sacaron del colegio. Me cambiaron de colegio. Aterrados tus viejos. Aterrados. Obviamente. A mí me Claro. pasa eso y me vuelvo pues así. Claro. Obviamente te sacaron del colegio. Sí, fue terrible, en verdad, fue terrible. Te asustaste, me imagino. Sí, nosotros hemos sido víctimas mucho de la extorsión, no solamente en esa oportunidad, también ha habido oportunidades en donde nos llamaban los extorsionadores, vinieron a quemar la puerta de nuestra casa, a balear el portón de nuestra casa. ¿En Paiján? No, eso ya fue en Trujillo. En Trujillo. Sí, en Trujillo. ¿Cómo Sí. así? O sea, ¿en qué parte de Trujillo vivían ustedes? Nosotros vivimos en el centro de Trujillo por la zona de Lóbalo Mochica se llama. Sí. Y vinieron así a balear nuestra casa porque nos estaban llamando constantemente sobre el dinero que teníamos que dar y ellos, bueno, tú sabes que lo que se ve en los videos mucha gente lo interpreta por Sí. dinero, por fama, ¿no? Y posición económica y nos comenzaban a llamar a pedirnos dinero y luego vinieron ya a quemar la puerta de nuestra casa, a balear la puerta de nuestra casa y sí, terrible. A ver, ¿pagaron? No llegaron a pagar nunca. No, nunca. Fue el nunca. señor, ¿ah? Fue el señor el que te cuidó. Y por ese tema del secuestro y ese tema de las extorsiones, Sí. de verdad, hay una cobertura. Pues si no te hubiese pasado algo peor, imagínate. Sí, fue Dios A definitivamente. ver, y luego de eso empiezas a crecer, tienes 16, 17 años y te empiezas a decantar cada vez más por la música Sí. en pos de la predicación que empieza a mermar, entiendo. O va a la par todo, hasta el día de hoy. Va a la par. ¿Hasta el día de hoy? Hasta el día de hoy. Ok. Va a la par. La pregunta es, ¿fuiste a la universidad? Estudié a distancia por el tema del viaje. Ajá. Administración. Administración, una técnica. Y ¿Lo logré acabaste? terminar. Lo acabé, sí. Ya. Ahora, la pregunta es, Nezaret, ¿cómo...? Y te lo digo en una radio que está haciendo música y que permanentemente ponemos música. Y la verdad, la música evangélica ha crecido tanto y se ha crecido vuelto tan mucho. bonita y hay tantas opciones de buena música Sí, evangélica. Incluso yo siempre saco pecho a mis buenos amigos católicos, le hemos sacado el ancho de música. Pues, ¿no? O sea, la música evangélica es por lejos súper más bonita, Está etcétera. está mejor. ¿Cómo has hecho para que el mundo no te... A ver, para que el eguito, la vanagloria, los ojos, porque a los hombres el tema de los ojos es una cosa complicada que Sí. tenemos que tener dominio propio, porque Sí, ese sí. es un pecado con el que tenemos que, a ver, como el otro día estaba leyendo en las redes sociales, ese es los millennials lo dicen en clave videojuego, dicen, ese es el último jefe. El último jefe. Y si sí. tú lo acabas con ese último jefe, desbloqueas el asunto, porque si puedes lidiar con el tema de la lujuria, por ejemplo, o con el Exacto. tema de las tentaciones, va a ser un poco más llevadero el asunto. A ver, ¿cómo hiciste? Porque estabas 17, 18 años, estabas con la efervescencia de la adolescencia, no sé si con las hormonas, como a todos les pasa, un poco así activadas. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo lidiaste esa época? Mira, es que lo que pasa es que en mi adolescencia yo he estado muy ocupado. O sea, a mí me gusta mucho el fútbol, por ejemplo. Entonces, en ese tiempo también comencé a jugar mucho fútbol. Me metí a una academia de fútbol en Trujillo. La música también. Paralelo también, nosotros siempre teníamos la iglesia. Entonces constantemente en los cultos, la iglesia involucrada en los servicios, en los días de servicio, de culto. Yo siempre he tocado la guitarra, he tocado el piano. Ya, pero ¿y con la vanidad cómo hiciste? Con el... Porque eso te da, finalmente la música te da fama, o por lo menos la gente te felicita, etcétera, ¿no? Mira,
Nunca me sentí una persona creída, ni orgullosa. Siempre he sabido tener mis pies en la tierra porque he sido consciente siempre que todo lo que tengo viene de Dios. Y Dios tiene la última palabra, y que si Él decide quitarme, me lo puede quitar. O sea, y si Él me ha dado algo es por su gracia, por su misericordia. O sea, nunca se me subió los humos, por así decirlo. Nunca he volado demasiado alto. Al contrario, cuando los reflectores estaban delante mío, las cámaras, como que trataba siempre de correrme de ahí. Nunca me llamó mucho la atención ese mundo. Y nunca hubo un problema, digamos, no sé, ¿se te subió la fama a la cabeza, digamos? No, mira, honestamente, sí. Te digo la verdad, sí. Nunca. Mucha gente me conoce Qué bueno eso, ¿eh? Sí, o sea, mucha gente me conoce en Trujillo. No es común eso, ¿ah? Sí, bueno, no es muy común, pero hay mucha gente que me conoce en Trujillo, en mi ciudad, y todos podrán ahí dar fe, dar testimonio de eso, que yo soy una persona muy relajada, muy normal con cualquier persona. O sea, no me puedo estar en una tarima y después puedo estar con alguien común, compartiendo. Una pregunta, Nazaret. Sí. ¿Cómo lidiaste? Y te lo pregunto de muy buen término y la verdad con curiosidad. Porque yo quisiera saber cómo habría yo lidiado con una situación como esa. Uh-huh. Entiendo que hubo un problema con tu padre en algún momento. Sí. Uh-huh. Fue Andrés Castillo. Exacto, ¿puede ser? Sí. Me dicen acá, él fue sentenciado a 20 años de prisión por aparentemente, no sé si es verdad o no, ya me lo dirás tú, uh-huh, aprovecharse de su cargo como pastor para cometer actos indebidos contra 2 menores. Sí. Suena grave eso. Sí, mira, es un caso que ellos, bueno, mis padres, porque ambos están en esto, toda la familia en realidad, somos conscientes de esto, no es para nadie es oculto esto porque ya es noticia nacional. Sí, claro. Sí. Se han hecho reportajes sobre el tema. Sí. Es un caso que ellos lo están todavía llevando hasta el día de hoy. ¿Quiénes son ellos? Mi papá y mi mamá, los dos. Y mira, yo te voy a decir algo honestamente. Yo siempre voy a estar del lado de la justicia. Siempre, independientemente de las partes. O sea, siempre voy a estar del lado de la justicia. Mi responsabilidad como hijo, mi tarea como hijo y más como hijo de Dios es orar por mi papá, por mi mamá, cubrirlos en oración, pedirle a Dios que todo esto al final llegue honrarlos como padres. Honrarlos como padres y yo pienso que, o sea, todo hijo tiene por lo menos la intención o el mínimo deseo de pensar o de creer de que sus padres son buenos. Uh-huh. Entonces yo no creo que estar pecando en eso. O sea, mi tarea como hijo de sangre, hijo de Dios, es orar por ellos. Y yo ruego, en verdad, que todo esto llegue a un buen final. Es, como te digo, como te vuelvo a repetir, es un caso que ellos lo están viendo. ¿Es una primera instancia esa sentencia o ya es firme? Están todavía en primera instancia, creo. No es mucho... sentencia firme es cuando se agota la última instancia y ya se acabó. Sí, todavía creo que están en eso todavía. Lo están todavía manejando ellos con sus abogados. Sí. Bueno, yo no quiero escarbar en el asunto porque evidentemente es un tema incómodo para ti, pero han habido casos de pastores que de verdad, o sea... Sí, es lamentable. Lamentablemente, la Escritura dice que los peores, los que se van a ir al último lugar del infierno, no son los terroristas, ni los homosexuales, ni las lesbianas, ni los rateros, son los falsos maestros. Exacto. Esos son los peores de todos. Exacto. O sea, en el género humano, el peor de todos en la Biblia es el falso maestro. Entonces, me gustaría que eso no ocurra con el caso de tu papá. Y me gustaría a mí también. Podría darse ese caso. Y me gustaría a mí también. Y como te vuelvo a repetir, yo voy a estar siempre al lado de la justicia. O sea, eso sí quiero que lo entiendas bien y que lo entiendan todos los que nos están viendo. O sea, siempre estaré, Nazaret siempre va a estar pegado del lado de la justicia. A ver, esto me lleva a hablar de otro tema que está íntimamente ligado con el asunto, no es solamente el asunto de tu papá, es el asunto en general. Sí. Que es el asunto del evangelio. Uh-huh. ¿Ok? Porque a veces nosotros, los cristianos,
hay varios errores que cometemos los cristianos. Primero, no abrimos la Biblia, ¿no? En muchos casos los cristianos no abren la Biblia, esperan que el pastor le diga en el culto del domingo, el culto diario, que el pastor abra la Biblia y que les enseñe. Y el pueblo está esperando simplemente lo que le va a decir, igual que los católicos, ¿verdad? Sí, igual que sí, los sí, testigos sí. de Jehová. No, el pueblo tiene que abrir la Biblia. Es más, Exacto. los pastores tienen que promover que el pueblo lea la Biblia. Un pueblo Sí. que esté instruido en la palabra, no esperando solamente lo que le dice el pastor, es un pueblo que no va a perecer por falta de conocimiento. Exacto. Y eso tiene que ver con el entendimiento del Evangelio. El Evangelio es, esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo, que Cristo vivió, se hizo carne, vivió una vida perfecta, fue tentado en todo, al final de esa vida fue entregado para padecer en la cruz Exacto. la ira De Dios. ¿verdad? Cayó sobre Recibir sobre sí el castigo, la ira del Padre que deberíamos haber recibido nosotros. Y el que cree en eso, el que cree que el Señor resucitó al tercer día, Amén. simplemente lo cree en su corazón y lo predica con su boca, es salvo. Tan sencillo como eso. Pero ¿cómo eso se ha hecho con el tema de tu papá, con el tema de las cosas que tú has visto, en general con tu vida? ¿Qué significa el Evangelio al final para ti? Y que yo pienso que el Evangelio es una decisión de seguir a Cristo. Y coincido contigo en lo que tú dices. O sea, no es, ni siquiera son los testimonios, ni siquiera son las experiencias. El Evangelio no es eso. El Evangelio es el mensaje de las buenas nuevas, centrándose en la persona de Cristo Jesús. En la persona de Jesús. Entonces, yo decido seguir a Cristo porque lo amo, porque creo en su palabra. Independientemente de las cosas que sucedan a mi alrededor, estoy convencido de que Cristo es mi Salvador, que Él murió, que Él resucitó, que Él me ama, porque he visto su amor, he visto su fidelidad. Y mira, en toda esta situación de mi padre y en diversas situaciones, yo he podido ver la mano de Dios, la fidelidad de Dios. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque cuando pasa esto lo de mi padre, nace mi hijo. Sí, fue la misma época. Claro. El nacimiento de mi hijo pasó paralelo a lo que pasa con mi padre. Y eso te dio Me dio fuerza. Esa es una gracia del Señor, ¿eh? Es gracia de Dios. Eso es gracia del me Señor. me dio fuerza, por primera vez en mi vida, comencé a practicar lo que por años había predicado. Por años. Porque una vez... ¿Qué cosa? La fe. Vivir por fe. Vivir por fe. Vivir por fe, caminar creyéndole a Dios, pararse firme ante las pruebas, ante las circunstancias. Y el mensaje de Dios a través de mi hijo. Ahora te toca a ti poner en práctica la fe, pararte firme, permanecer fuerte. Y tuve que abrazar a mi esposa, abrazar su barriguita porque todavía no nacía mi bebé y tomar la palabra como nuestra ancla. Excelente. Pregunta, te Sí. lo pregunto porque Sí. es algo que yo he vivido también en este aspecto. Comenzar un poco de cero sin necesariamente, o sea, diciendo, bueno, tuve un ejemplo tal, con errores, con desaciertos, con virtudes, pero tengo que no cometer esos errores, ¿no? O sea, tengo que ser... Eso es lo que me pasó a mí, por ejemplo. Mi papá no es creyente, Sí. y la verdad, mi papá tiene muchas cosas buenas, lo amo mucho, estoy permanentemente en contacto con él, él vive en el extranjero, pero no era necesariamente un gran ejemplo desde la perspectiva cristiana. Entonces, yo cuando fui cristiano y tuve a mis hijas, tuve que prácticamente... Señor, ayúdame, estoy cero, estoy partiendo de la cero. lona, de cero, no tengo un background detrás de un ejemplo de sí. papá, Ok. digamos. Ok. Me pasó a mí, no sé si te pasó a ti, o consideras que tú sí tuviste un par de peldaños arriba de donde comenzar con el ejemplo de papá. Mira, tú tienes que saber que yo amo a mis papás. Sí, como O sea, yo, ¿ah? Yo lo estoy diciendo claro, con o sea, amor. Me acabo de conversar ahorita con mi viejo, yo lo amo. Claro, Mi viejo sabe claro. cómo pienso O yo sea, y lo amo a mi viejo. Es o más, sea, acabo de decirle a mi mamá, mi amor, mi viejo necesita un centrito, llámalo por... Es nuestra tarea como hijos. Quiero, claro. Claro, o sea, y mira, para mí mi papá y mi mamá han sido siempre mi motor, o sea, mi fuerza, mi ejemplo. Los problemas que ahora están pasando con mi padre, o sea, son cosas que sí te bajan, pero tú le ruegas al Señor para que eso no sea lo último, ¿me entiendes? Y que tú no hagas lo mismo y que tu hijo no pase por la Exacto. misma situación, digamos. Por la misma situación. Ya sean culpables o no, que no pase por lo mismo. Que no suceda con ellos, con entiendo él igual. perfectamente. No sé si me Sí, dejo explicar. yo estoy Sí. de acuerdo, porque yo también de alguna manera
lo he Sí, vivido. es fuerte y le ruego al Señor por eso. Pero claro, obvio, yo deseo para Noah que él tenga una vida, mi hijo Noah, Joaquín, que él tenga una Noé vida en inglés. Noé en inglés, sí. muy bien. Y que él tenga una vida bendecida, que mi mejor canción es una vida íntegra. Esa va a ser mi mejor canción y mi mejor composición. ¿Sabes qué, Nazaret? Quiero abrirte mi corazón. Yo no hablo estas cosas por el respeto que le tengo a mis hermanos en temas de doctrina secundaria, pero quiero abrir mi corazón en este momento. Sí. Yo no estoy seguro si el Señor va a venir pronto, en el sentido de cronológico del tiempo. Podría ser que sí. Podría ser que sí. En un instante empiezo a hablar contigo de tu tema novedoso de la música, Ok. pero quiero abrirte mi corazón en ese sentido. No estoy seguro, ¿verdad? Desde mi entendimiento de la Escritura, puede ser que el Señor venga mañana, lo puede hacer. Puede ser el Señor que venga en 5 años, lo puede pasar, pero podría ser que el Señor venga en 500 años más, en 2000 años más, podría ser también. Entonces, ¿cuál es mi labor? Digo, o sea, vivo como si el Señor viniera mañana, sí, pero debo pensar que el Señor podría venir mañana, pero tengo que trabajar como si el Señor viniera en 2000 años. O sea, Exacto. tengo que criar a mis hijas pensando que ellas se van a enfrentar a 80 años de vida y tienen que estar, y quizá ellas tengan que forjar hijos. Sí. Es decir, la labor del cristiano tiene que estar, el Señor viene pronto aquí en la cabeza, pero mis manos tienen que estar moviéndose Trabajando. para trabajar para mis generaciones que vienen. Así es. Y así lo ha hecho la iglesia en toda la historia. La iglesia ha trabajado para dejarle a las generaciones siguientes. ¿Qué es lo que estás haciendo tú para dejarle a las generaciones, a tu generación siguiente? Que a su vez esa tenga que criar niños y a su vez criar niños, etcétera. ¿Cómo estás enfrentando tú esa? O quizá no, quizá desde tu perspectiva estás pensando que el Señor viene mañana y bueno, ya ahí no se trabaja ya mucho. No sé. No. Yo también comparto contigo varias ideas parecidas. Y claro, la venida del Señor es eminente, no podemos negar eso, pero tampoco hay una fecha exacta, por así Sí, claro. decirlo. Entonces, pero aunado a lo que tú dices, yo quisiera que esta generación vea en Nazaret el reflejo de cómo una persona debe servir a Dios en fidelidad. Más allá de que la gente escuche mi música, me levanten un monumento, me hagan una estatua, me den elogios, reconocimientos, yo quiero que la gente vea mi fidelidad, mi integridad al Señor, mi honra como esposo hacia mi esposa, mi honra de padre, como ejemplo de mi hijo. Y quiero que eso aprenda la generación de este tiempo, que vea eso, que sí se puede servir a Dios en un tiempo tan loco, lleno de modernismo, lleno de tantas opciones en el mundo, pero que se puede ser fiel a Dios. Y yo quiero que por eso me recuerde esta generación. Quiero ser recordado por eso, más allá de cualquier cosa.